Pregunta. ¿Qué sacan de la experiencia, de trabajar con la Fuerza India? Como primer experiencia, estamos ante una nación que está en operaciones en desarrollo desde hace 40 años en lo que es la zona de glaciares de Siachen y últimamente en lo que es la región de Cachemira, por lo cual lo que uno vio es cómo ellos trabajan en un conflicto. Por lo menos uno logró comprender muchas de las operaciones militares que ellos han desarrollado con pequeñas fracciones en montaña y en su alta montaña y con éxito, que lo logramos ver al momento de trabajar con la fracción india que nos acompañó. Después, otra experiencia que uno pudo sacar es cómo está organizada su fuerza con respecto al fomentar estas actividades de montaña. Tiene una división que se encarga de reunir los mejores en todas las disciplinas dentro de su fuerza, los mejores paracaidistas, los mejores buzos, los mejores montañistas, y a su vez le financian actividades de envergadura. Estuvieron hace un mes atrás en el Kanchenjunga, el equipo de esa división haciendo cumbre en el Kanchenjunga. En mayo estuvieron fracciones de montaña de ellos en el Everest, y eso es permanente. Y esas fracciones van rotando. Lo mejor que tienen lo van poniendo, van armando grupos y van trabajando. Eso es una buena experiencia. Ellos también lo toman como un premio, más allá de estar destinados tienen su unidad de origen y a su vez arman este grupo para trabajar. Eso fue algo positivo. Después, el tema del trabajo con el ganado. El ganado, ellos, por lo menos con nosotros, está contratado. Contratan a arrieros civiles con ganado y hacen los porteos al campo base o al campo que sea necesario llevar las cargas. El grupo etario, un grupo etario joven, grupo etario entre los 24 y 32, 33 años, alguno que superaba los 40, pero eran los menos, el jefe de expedición y el encargado de expedición. La fuerza ya tiene muy buena imagen social, es una forma también de poder progresar, por lo cual también es muy difícil poder entrar al ejército. Ellos tienen una fuerza de 1.400.000 efectivos, sin contar reservas, y es el país hoy más superpoblado del planeta, con 1.400 millones de habitantes, así que hacen una muy buena selección. ¿Hicieron algún entrenamiento previo con las fuerzas indias? Cuando vinieron a Concagua, ellos que estuvieron acá en enero, sí. La patrulla que estuvo con nosotros trabajando en el Monte Kun, de los 9, estuvieron 7 con nosotros, sí. Allá en la India, y acá los 9 hicieron cumbre en Aconcagua, estuvieron unos 20 días con nosotros ahí bueno, ahí donde nos conocimos, vimos la forma de trabajo. Por decirte una cuestión, ellos tienen una forma de caminar muy rápido, no descansan casi en las marchas, también así llegan destruidos después al final. A diferencia de nosotros, tenemos la pausa, caminamos 50 minutos, paramos 10, descansamos, acomodamos, mantenemos un ritmo. Eso sí, era a veces un tema de, no discusión, pero sí, frenen, porque nosotros queremos, después llegábamos nosotros enteros, y algunos de ellos ya después no se recuperaba más. En eso se notaba que son fuertes. Son muy fuertes. Entonces, vamos, todo el tiempo, wow. De hecho, nos tocó vivir una situación de lo que fue el campo 1, por ejemplo, el campo 2, trabajando sobre una cuerda fija y yo mareando. Sí. Alcanzamos a tener 3 descansos, literal, porque todo el tiempo la pared no te daba de respiro. Y a lo sumo, al momento que vos descansabas era cuando tenías que pasar el mosquetón y el yumara en el anclaje, que eran después de 30 o 50 metros. Y atrás nuestro venía uno de ellos
Y cuando vos te frenabas un segundo que querías Sí, descansar, los gritos. ¡wow, wow, wow! Tenía dos opciones, te hacía que no lo escuchaba y te quedabas ahí tratando de En recuperar. momento por ahí te hacías el sordo, ¿viste? Es la realidad. Era... Pero imagínate una actividad de 10 horas y totalmente expuesto, Sí. ¿entendés? Extenuante. Que uno lo practicamos, Claro. pero no es escala, porque tampoco Claro. nuestra cordillera, o por lo menos las ejercitaciones nuestras, no han requerido nunca de tener que hacer tanta Exactamente. distancia en una cuerda fija, 60 metros, 50 metros. Y nosotros éramos todos grandes. porque Ah, claro, el promedio eran nuestro pibes. de edad eran 46 años. Ah, claro. Y claro, nosotros éramos más grandes que ellos. No viejos, pero éramos más No, pero uno grandes. ya viene con un ritmo más, ¿viste? No, es como decíamos, estamos acostumbrados a poder caminar 50, 55, hace un descanso de 5, 10, después continuamos. Ese que descansito vos te agarrás, sacás la mochila, te hidratás un poquito, te masticás, no sé, una Algo. avena, una nuez o un poquito algo, y después continuás. Claro, Ese sí, sí. pequeño relax, que estamos acostumbrados a hacerlo acá, siempre en la montaña. Pero ellos no, ellos vamos, y seguimos. Ellos tienen personas muy fuertes, Y bueno, sí. pero también así como tenían esas personas fuertes, también 2, 3. Los tuvieron que evacuar. Y bueno, con ese ritmo van cayendo. Tal cual. Igual tienen muchos, ¿viste? Sí, Tiene uno, el que Ese sí. era el análisis que hacíamos nosotros. Son muchos, bueno, son muchos. Acá no somos tantos. La verdad que eso se notó. Y cuando ellos estuvieron acá, eso fue allá, ¿no es cierto? Cuando iban haciendo esa ruta que estaba equipada. Y cuando estaban acá, al revés, cuando ellos fueron invitados, ¿cómo fue Cuando ellos fueron la invitados relación? acá, tal vez el choque más grande con ellos, que siempre lo menciono, es el tema se chocaron con el tema de que acá en Argentina vos podés cargar agua de cualquier canilla y podés tomar agua de cualquier canilla. Sí. Eso fue el primer choque que tuvieron ellos acá. Acá Cuando no dijimos, che, andá y cargá agua en el baño, pero es potable. Sí, es potable, acá el agua es potable. Claro. Ese fue el primer choque que tuvieron ellos. Después con la comida, que nuestra comida no tiene picante. Ellos se trajeron su picante para echarle a su comida. Hay mucha... está muy cementada socialmente y hay mucha diferencia entre el oficial y el suboficial. Y yo dormía con ellos en la misma carpa, entonces eso tal vez, che, pero te preparamos tu carpa acá. No hay problema. Nosotros no tenemos ese drama para trabajar. Ellos sí lo tienen muy diferenciado. Mira. Había un jefe de la expedición que estaba acá, estaba muy diferenciado eso con su gente. No quiere decir que los trataban mal pero ellos solos sabían dónde ubicarse cada uno. Claro, ellos tienen un régimen cultural, claro. Sí, está muy diferenciado. Que le llamó la atención cuando nosotros fuimos allá, porque ellos me decían, ¿dónde está tu carpa? No, yo estoy con ellos acá, no pasa nada. Eso varias veces preguntaban hasta que se dieron cuenta cómo funcionaba. Y después acá, tal vez uno de ellos sufrió mucho el ascenso a Aconcagua. Sí, uno de ellos la sufrió, llegó con la justa y al regreso 2 de ellos fueron evacuados del nido de cóndores y el helicóptero lo sacó. Que después bajó desde el nido. Eso tal vez... Lo que dicen muchos de los extranjeros que vienen aquí y también escalan en el Himalaya es que hay un promedio de 800 metros más, o sea que Lo mismo decimos nosotros. Claro, 800 metros más. Que la altura se empieza... 1000 metros, digamos, casi. O 1000 metros, 200 metros, sí. ¿No? La diferencia de eso, lo marcamos básicamente, lo primero que marcamos fue la vegetación a 4800 metros. Claro. De hecho, a 4500 metros vimos animales pastando. Claro. De hecho, había ovejas, corderos ahí, chivos pastando. Y no sentimos el primer síntoma del MAN, digamos, que es el dolor de cabeza. Nada. No lo sentimos nunca. Si hubo dolor de cabeza hecho, era por no haber tomado sí, por agua ahí un quizás rato porque largo. no tomaron agua lo suficiente, los 3 litros básicos, o por ahí de un día muy largo. Y que Sí, pero eso faltó agua. pasa, es parte de la Pasa, aclimatación, sí, pero ¿no? no hubo Por los ejemplo, síntomas de altura. imagínate No. que el campo 3 estaba a 6400 metros
y descansamos Dormimos toda la noche. de manera sobresaliente. Claro. ¿Entendés? Cuando vos acá ya en Berlín a 6.200 te cuesta. Sí. Es la realidad. Te cuesta. Por ahí capaz que uno sí dice, sí, descanso bien, pero la gran mayoría le cuesta. Ya en nido ya te cuesta. Ya cuando vas llegando al nido ya te empiezan a agarrar los enanos en la cabeza y te empiezan a martillar. Y en cambio allá eso no lo sentí. Yo he escalado mucho, a mí me gusta escalar en el técnico, en hielo, y he hecho rutas en el norte, ponele. Cuando te vas más para Jujuy y Salta, es... No, pero si vos, es algo muy simple, tenés que aclimatarte lentamente y no pasa nada. Sí. Pero tenés que tener tranquilidad, ir subiendo lentamente. Si No vos pasa está nada. bien el proceso de aclimatación, pasar la primera noche por debajo de los 350, 2 noches por debajo de los 3600, las 2 o 3 noches por debajo de los 4600, y con una buena aclimatación, con una buena hidratación, mínimo de 3 litros diarios, aclimatás. Porque Está bien. nosotros, lamentablemente, la parte militar, muchas veces aceleramos el proceso de Claro. aclimatación. Está acelerado por dos razones. Exactamente. Hay una razón que a veces es Exactamente. económica, no podemos bancar tantos días, entonces hay que acelerar la expedición. Y otra Y a también, veces digamos, pasa también eso. Se trata de buscar esa fortaleza, digamos, a ver, de decir, estamos viendo, digamos, que necesitamos, estamos pensando por ahí para una parte operacional. Necesitamos esa capacidad de reacción rápida, de avance rápido, para poder lograr rápido un ascenso, una cumbre. Está, comprendo. Es también esa parte, ¿no? Tampoco es malo. Y la otra parte, bueno, también tenemos A veces, el tenemos para 7 días. O sea, hay 7 días para hacer. Para y 7 vamos. días, no podemos tirar más. Y sí, lamentablemente nosotros en verano, cuando Bueno, hicimos la en Aconcagua, 6 días hicimos en 6 días, hicimos hicimos cumbre. con los indios. ¿Cuánto les dura a ustedes la aclimatación? A mí me dura 15 días, 20. Y nosotros ahí nos fuimos a Tupungato. Bajamos de Rancagua, nos fuimos a Tupungato. Ah, ya están aclimatados, si lo hacen en el momento. Estuvimos sobrados. Estuvimos Sí. sobrados. Sí. Ah, de Tupungato nada. No, ya es, Siempre- vas tranquilo. No, sí. A mí por lo general lo mismo, más o menos hasta un mes me sabe durar a veces. Depende. Ah, mira. Si vengo haciendo actividades durante un tiempo, ya más de 6 meses, Sí. me ha pasado que voy al mes y estoy bien. Bueno, en Aconcagua se sumó un equipo médico del Hospital Militar de Mendoza, Eso fue fundamental. que ellos estuvieron haciendo una investigación, andábamos con una especie de holter ahí en Aconcagua, una doctora, una cardióloga que hace montañismo, que también subió con nosotros a Aconcagua. Ella está viendo el tema de la aclimatación farmacológica, que tanto en el ejército nosotros en eso uno sabe que existe, lo ha leído, lo conoce, pero que viéndolo con una visión, desde un punto de vista operacional, Sí. te dicen mañana tenés que subir a los 4000 metros y vos farmacológicamente podés, que la fracción al completo puede encontrarse a los 4000 metros y no tener tanta cantidad de evacuados por un desplazamiento tan brusco de haber pasado de un punto a otro tan de golpe, que eso lo empezaron a ver ellas, cómo adaptaban las mineras en Perú al personal que contrataba para ir a trabajar. Mira. Yo he escalado mucho, a mí me gusta escalar en el técnico, en hielo, y he hecho rutas en el norte, ponele. Cuando te vas más para Jujuy y Salta, es... No, pero si vos, es algo muy simple, tenés que aclimatarte lentamente y no pasa nada. Sí. Pero tenés que tener tranquilidad, ir subiendo lentamente. Si No vos pasa está nada. bien el proceso de aclimatación, pasar la primera noche por debajo de los 350, 2 noches por debajo de los 3600, las 2 o 3 noches por debajo de los 4600, y con una buena aclimatación, con una buena hidratación, mínimo de 3 litros diarios, aclimatás. Porque Está muchas bien. veces nosotros, lamentablemente, la parte militar, muchas veces aceleramos el proceso de Claro. aclimatación. Está acelerado por dos razones. Exactamente. Hay una razón que a veces es Exactamente. económica, no podemos bancar tantos días, entonces hay que acelerar la expedición. Y otra Y a también, veces digamos, pasa también eso. Se trata de buscar esa fortaleza, digamos, a ver, de decir, estamos viendo, digamos, que necesitamos, estamos pensando por ahí para una parte operacional. Necesitamos esa capacidad de reacción rápida, de avance rápido, para poder lograr rápido un ascenso, una cumbre. Está, comprendo. Es también esa parte, ¿no? Tampoco es malo. Y la otra parte, bueno, también tenemos A veces, el tenemos para 7 días. O sea, hay Exactamente, 7 días para tenemos hacer. Y para bueno, 7 vamos. días, no podemos tirar más. Y sí, lamentablemente nosotros en verano, cuando Bueno, hicimos la en Aconcagua, 6 días hicimos en 6 días, hicimos cumbre. con los indios. ¿Cuánto les dura a ustedes la aclimatación? A mí me dura 15 días, 20.
Y nosotros ahí nos fuimos a Tupungato. Bajamos de Aconcagua, nos fuimos a Tupungato. Ah, ya están aclimatados, si lo hacen en el momento. Estuvimos sobrados. Estuvimos Sí. a Tupungato nada. No, Tupungato, ya es, sobrado. vas tranquilo. No, sí. A mí por lo general lo mismo, más o menos hasta un mes me sabe durar a veces. Depende. Ah, mira. Si vengo haciendo actividades durante un tiempo, ya más de 6 meses, Sí. me ha pasado que voy al mes y estoy bien. Bueno, en Aconcagua se sumó un equipo médico del Hospital Militar de Mendoza, Eso fue fundamental. que ellos estuvieron haciendo una investigación, andábamos con una especie de holter ahí en Aconcagua, una doctora, una cardióloga que hace montañismo, que también subió con nosotros a Aconcagua. Ella está viendo el tema de la aclimatación farmacológica. ¿Qué logística usaron para la expedición? ¿Y Que- cómo se vincularon a esto de coordinar con otro equipo que tenía, como me comentaban, tenían una dinámica totalmente diferente? Bueno, nosotros nos preparamos para ir con todo de acá, menos lo que era la parte de, Independiente, totalmente independiente. Totalmente independientes, la logística se armó al completo, medicación, ¿Campamento equipo base, técnico. un campamento base pesado o fue alpino o fue...? No, armar un campamento base pesado. fue pesado, Fue un pesado. Un campamento base pesado. Sí. ¿Cuántos campamentos se hicieron antes de la cumbre? Hasta antes de la cumbre, la punta de camino, que sería como una especie de confluencia, que ahí Sí. llegaban los vehículos, nos bajamos, Sí. ahí estuvimos 5 días, eran 4, se agregó 1, Sí. porque algo afectó a varios, algo de la comida, el agua afectó a muchos y Ah, mira. tomamos un día más, a muchos tanto de ellos como de nosotros. Ah, mira. ¿A qué altura estaban ahí? Ahí estaba Estábamos 3600. Ah, Se armó ese campamento pesado Ahí estaba básicamente implantada toda que la cuando logística. nosotros nos fuimos, vino la Escuela Militar de Montaña de la India a trabajar, también iban a trabajar en hielo. Ahí se dejó, el tercer día se hizo un porteo al campo base a los 4600 y fuimos y volvimos, eran 14 días, 14 de vuelta, que ahí adelantamos todo el equipo técnico, Todo lo Sí. pesado, todo lo, lo pesado. doble, grampones, Y- pluma. Después saltamos, al sexto día saltamos al campo base. Ahí saltamos al campo base, que era un campamento pesado. Había tres domos y una carpa ártica que tienen ellos. ¿a qué altura el segundo campamento? 4600 el O base, 1000 metros de desnivel, ¿cuánto distancia? 14 kilómetros. 14 kilómetros. Ah. No, bien. Está bien, 1000 kilómetros. 4 kilómetros, 6 kilómetros normal, por una senda muy parecida a lo que es Vallecitos, ¿Cuánto llevaban de peso? y entre 15 y 20 kilos. Bien. Y después se montaba una morena hasta 1 kilómetro antes de llegar al campamento base. Ahí Toda una morena glaciaria importante. ¿Llevaron comida liofilizada? ¿Cómo llevaron la ellos comida? nos dieron la comida. Ah, mira. Ellos nos dieron comida, pero el tema de la comida de ellos que todo lo que Picante. todo picante. Era todo picante, no había forma de hacerle entender. de hacerle No entender quiero. que lo que ellos consideraban que no era Que no era picante, sigue siendo picante. Y a mí me gusta el picante, pero no al nivel que comen ellos. Así que bueno, nosotros llevamos cosas de acá, puré instantáneo, esas las maruchan, lo clásico nuestro. Sí. Y compensamos con eso y después le pedimos. Si por favor, arroz blanco, fideo. No, de hecho, ellos hasta el campo 1 montaron logística con cocina. Sí, montaron una Sí, cocinita. sí, ya en el chiquita, 1 ya una cocinita ya más de supervivencia, pero igual, estaba el cocinero y todo. que era un pozo en el glaciar mismo, un pozo Sí, sí, cavado sí, sí. en el glaciar con un toldo Con ahí. su calentador y Y todo. llevaron un calentador a combustible, un MCR casero gigante. Eso era sorprendente. La verdad que- ¿Tienen fotos de Hay eso? alguna foto Ah, de bueno, eso, la podemos sí, poner. sí, hay La verdad una que foto de esa cocinando. un soplete, porque es un soplete. Sí, un MSR gigante era. Casero, lo que tiene que agarrabas sabor a combustible y Por ahí, sí. todo Y el sí, líquido, tan todo- fuerte. Sí, todo agarraba olor a combustible. Bueno, y era también de otro, dame agua fría, y el agua era caliente. Siempre Sí, agua quiero caliente. todo agua caliente. Agua tibia. Eso de- Claro, ellos toman agua Sí, caliente, ellos toman agua caliente. no toman agua fría. No, no, Dame agua Sí, sí, fría. sí, sí. No, agua fría, no, era también. Y cuando queríamos agua caliente para el mate, te Mm. daban agua. No, era después una cosa que nosotros no habíamos llevado, que ellos nos prometieron que nos iban a dar en la punta de camino, o sea, una especie de símil confluencia, eran las garrafas de
butano propano. Sí. Y recién nos las dieron en el campo 1. Así que esa independencia de poder calentarte el agua, de poder hacerte un mate cocido, no la teníamos. Entonces eso sí nos desesperaba un poco. O de reforzar la comida que habíamos... Claro, con algo que tenían ustedes. Un poquito que teníamos nosotros. Eso sí, tuvo más limitado, experiencia para la próxima. Primer contacto, ciudad grande. Tener independencia. Sí, Sí. eso, creo que esa fue una de las cosas que más rogábamos, tener gas. Entonces, segundo campamento, 4.600. 600. Tercero, 5.300. 5.300. Sobre un glaciar. ¿qué carpas llevaron? Unas Una carpa de 2 y 3. similar la Doite Aconcagua, Sí. color naranja. O sea, Una era carpa para 2 personas. nosotros metimos 3. Sí. 3 personas. 3 personas. Entrábamos 2, 3. bien. Entrábamos 3 entraban. apretados, Sí. justo. Pero Ni no, más ok. ni menos, entramos Y bien. las cosas afuera. Las cosas sí, en la outside, Sí, en la outside. anduvimos bien con esas cartas. ¿Cuánto Era- pesaban estas? ¿3 kilos y medio o 4? Eran livianitas. Era ¿Sí? liviana. Yo creo Creo que que 3,5. 200, 3 Ah, muy liviana. Sí, Muy porque liviana. El techo interno no era un mosquitero, No. era, Eran las ultra livianas, era muy muy livianas. finito. Pero son muy frías esas. Cuando estuvieron más arriba, ¿anduvo bien? Pasa que éramos Porque la 3 en la Claro, carpa. sí, no van a tener frío. Se condensó. Claro. Buen equipo. Hubo un par de noches que condensaron y se condensó lindo hielo. Mirá. Claro, Un poquito por fuera. pero se mantuvo. Y la otra que la temperatura 15 bajo cero fue mucho. Ah, no hubo Tanta. tanta. Muy buena temperatura. Y no hubo viento tampoco. Muy Viento poco bajo. viento, muy poco viento. ¿De noche? Sí. ¿Se levantaba viento o No, no? de noche al contrario, se despejaba todo y Ah, mirá. empezaba el clima cambiaba a partir de las 11. Entre Sí. las 11 y las 4 de la tarde Ahí se veía el frente frío que entraba en la parte de los Ah, mirá. monzones Sí. y ahí empezaba a llover, neviscar, muy poco viento en ese sentido. Ah, mirá. Puesto 30, 40, lo sumo más que Creo que donde más viento hubo fue en el campo base el día que Ahí. estábamos secando las cosas, que Tal cual. empezamos a guardar, pero fue entre las 11 y las 4 de la tarde, se levantaba el viento, que bajaba de todo el glaciar y después frenaba. Mira. Eh, Entonces, el tercer campamento a ¿qué altura? Sería el campamento 1, 5.300. 5.300. Ok. Y de Ahí ahí- se quedaron cuántos días? Ahí estuvimos una noche. Ah, un solo día y el otro día salieron para arriba. Ya en ese caso nos habíamos separado. Ahí Claro, dividieron en ¿qué dos pasa? equipos. Nosotros teníamos previsto, Ahí estuvo un pequeño. el Ah. ascenso nuestro era todos juntos. Y sí, Era lo acordado. Abajo nos dijeron que nos iban a dividir, pero nosotros pensamos nos van a dividir el mismo día con un intervalo horario. con dos grupos, dos horarios. Claro, pero en el campo base, ahí nos dice, nos llama el jefe de expedición, teniente coronel Indio, que dice no, los vamos a dividir, y bueno, ahí vino el drama, porque las probabilidades del segundo grupo no eran las mismas que del primero, Mirá. y bueno, había que decidir. Y yo armé los grupos en base a... Mezclaste los más fuertes No, con los que... dejé los más fuertes en el segundo grupo. Ah, mira. Dejé los más fuertes. Nunca lo hubiera hecho, Consideraba los más fuertes en el segundo grupo. Wow, muy buena estrategia. Eran todos fuertes, pero yo le quise dar al capitán los más fuertes para asegurar, digo, bueno, si la ventana es corta, listo, le van a meter Wow. para asegurar a... Y bueno, ahí vino tal vez el bajón anímico de la El noche. prim- Fue la noche más silenciosa esa, Sí. porque bueno, el que le tocó ir al segundo grupo no estaba muy conforme, pero bueno, no había muchas opciones de resolver, o íbamos a sorteo o tomamos la decidía, decisión, o decidir decidía. a quién va a cada grupo. Nosotros nos vamos todos juntos al campo 1 a 5.300. Sí. La diferencia es que nosotros nos vamos con todo el equipo 1 se va con todo el equipo Nosotros y hicimos equipo el 2 porteo. hace un porteo de equipo técnico y vuelve al Y campo vuelve. base. Al otro día nosotros saltamos al 2 y equipo 2 saltaba a campo 1. O sea que iban a estar separados. Y vamos a estar separados. La que a mí me preocupaba es como no estaba previsto eso. Y el jefe de expedición hindú, que, o sea, no sé si pudo comunicarse, pero te dijo cuál era el propósito de Sí, de él me dijo el propósito era que las condiciones de seguridad del cerro no estaban dadas para meter tanta gente. Ah, mira. Eh, ¿Los campamentos para hacer campamento eran muy no, los chicos? campamentos no, todos grandes. Ah. Yo creo que no se quería... para mí el personal de la India que había estado trabajando antes estaba muy cansado, ya tenía 2 bajas, no, ya tenía una,
ya tenía, no, 2 bajas. Para, bajas cansados. Bajas no, bajas que se tuvieron que evacuar. Ah, ok, dije. Los Ah, habían mira. tenido que evacuar. Sí. Y yo creo que se le iba reduciendo Está. el personal de confianza que él tenía para acompañar a cada una de las fracciones. Y tampoco los conocen a ustedes. Sí, habían ido, a unos habían ido con nosotros a Concagua, pero había gente nueva. Claro. Entonces, bueno, y el jefe de expedición no es el mismo que había venido a Concagua, porque el que había venido a Concagua había sido asignado un cargo militar, entonces no pudo participar, porque él sí ya nos conocía. Claro, si lo hubiera conocido por ahí. A diferencia del anterior, que en cuanto a personalidad, un tipo mucho más reservado, más introvertido, Sí. que al no conocernos, no haber compartido 20 días en Aconcagua, también, él también tomaba sus decisiones en base a sus necesidades. Claro. Y bueno, a mí, mejor dicho, lo que nos preocupaba como grupo es yo la pérdida de comando, que no iba a poder controlar las fracciones porque no teníamos equipos de comunicación, estaban muy restringidas las comunicaciones por ser una zona de conflicto y eso, estaban muy restringidas las comunicaciones, así que hacíamos un puente radial. Ellos, antes de irnos, porque yo les queríamos una certeza de que ellos iban a poder hacer cumbre, el equipo 2 iba a poder hacer cumbre, digo, bueno, le pedíamos el parte meteorológico a los hindúes y nos decían que el clima era bueno. Pero bueno, yo quería la certeza, así que nos comunicamos a última hora con el agregado militar, le decimos, mi coronel, pásenos el pronóstico de la cota tanto en tal página, tales días, y yo me fui al campo 2 y lo recibieron ellos y al otro día me transmitieron, las condiciones son buenas, en tal día es en Pioja, y bueno, dijimos, hay una esperanza más, van a poder hacer cumbre. Van a poder hacer cumbre también ellos, o las probabilidades son mayores. Hacemos el campo 1, campo 2, que fue para nosotros el más difícil, fueron 10 horas. ¿Cuánto de nivel? 800 metros. 800 metros, distancia. No, distancia nada, porque era 800 metros. Ah, era esta parte que vos me decías, que decían go, go, go. Eso fue lo más duro y lo festejamos, por lo menos el grupo donde estaba yo, el equipo 1, lo festejamos como si fuera una cumbre. Sí. Llegamos, nos abrazamos, lloramos, porque no pensamos que íbamos a terminar, veníamos muy cargados, realmente se sintió la exigencia, para nosotros fue, mejor dicho, uno conocía la técnica, pero nunca la había aplicado en tanta distancia. Tanta distancia, sí. Y bueno, después estaban las piedras que iban cayendo permanentemente de arriba, se escuchaba el griterío, vos te acomodabas, ¿viste? Bueno, para esquivar una piedra cuando estás escalando, lo mismo. El año anterior, ahí en ese mismo lugar había ocurrido una avalancha, se había llevado 4 militares. Entonces uno venía con todo eso, y después cuando llegaba el abanico de cuerdas fijas, ¿cuál de todas estas agarro? ¿Cuál de todas pusieron ellos y cuál de todas no me están mintiendo que la pusieron nueva? Entonces, ¿y cómo hacían? Yo agarro esta, buscaba la menos descolorida. Vos buscabas lo mejor colorcito, la que te viera menos descolorida. Estaba que era nueva. Y salía, y atrás venía que te venía apurando. Go, go, go. Sí, me daba la oportunidad y agarraba 2 cuerdas juntas. Sí, o agarraba 2 cuerdas, cuando eran muy finas, sí, 2 cuerdas Schumann. Íbamos con 2 cuerdas Schumann o te enganchaba de 2 o 3 cosas a la vez por las dudas. O sea, ¿cuántos campamentos hicieron antes de la cumbre? 3. El último estaba. El último estaba. 6400. 6400. Ajá, está. Y nosotros ocupamos campo 2, ellos ocupan campo 1, Sí. saltamos nosotros a campo 3, que eran 1200 metros en línea recta, un poquito más, Sí. 200 metros de nivel, pero nos llevó 4 horas hacer eso, ese recorrido. 4 horas, había dos grietas importantes de 50 metros tal vez grandes. Ahí hubo un puente de cuerdas, o mejor dicho, dos andaniveles armados. Ellos ya habían puesto, todas las cuerdas fijas estaban montadas por ellos. Sí. Ah, mira. Ellos trabajan con una cuerda plástica, ni siquiera de nylon, una cuerda plástica que producen ellos. Hay un compañero que se trajo cuántos metros de cuerda de recuerdo. Plástica. Plástica. Mira, sí, una cuerda plástica que yo le pregunté si la compraban en China, porque yo sabía unas cuerdas chinas que estaban usando mucho en...
¿Liviana, pesada? No, liviana. Liviana, porque tiene que... Claro, yo digo... No chupa nada de agua. Ah, mira. No chupa Claro. absolutamente nada de agua. ¿Y se agarra bien al Yumar? ¿Engancha bien, siendo Cuando de plástico? estaba muy gastada, Gastaba la se pinita. congelaba, Claro. se Ah. congelaba mucho, se congelaba y el Yumar patinaba. Patinaba. Había que quebrarlo Sí. y para que empezara a trabajar. Y para que Sí. empezara a trabajar. Esas cuerdas plásticas, ¿De qué diámetro eran? no llegué. No, más o 10. menos. No, 10. Ah, eran gruesas. ¿Utilizaron ellos? Eran Sí, gruesas. entre Eran 8 y gruesas. 10. Porque Todavía hay una mezcla ahí entre 7 y 8. sí, había 7 y un par de 8 también. finitas. Pero yo no sé si por el tiempo de uso, porque se han estirado demasiado, pero también puede había. Y bueno, después tenía los tornillos que vos decías, bueno, no lo miré mucho, lo miramos. Ahora, digamos, después de la actividad y lo que hablábamos recién, yo creo que también por ahí capaz que ese fue otro factor que tomó el jefe de expedición de decir, listo, lo voy a separar, ¿sí? Porque el primer grupo fueron ustedes, más ellos, que cuánto eran, Más 17 4. más o menos. No, ellos eran 4. 4. 4 subieron con nosotros. Y más nosotros, digamos, un total casi como de 20 personas, que en una actividad de esa empieza a estirarse cada vez más, porque ya, digamos, una vez que te colgaste a la cuerda y tenés que esperar para subir otro, que pase el primer anclaje. Claro. Entonces el último y empieza a entonces caminar. El último va a empezar a caminar dentro de 4 o 5 horas. Claro. Yo creo que eso también puede haber sido otro de los Sí, otro factores. factor. Y no conocerlos a ustedes, cuál era su ritmo, Sí. también. Porque eso fue un factor muy determinante. De hecho, cada vez que llegamos a un anclaje, vos lo veías, ese anclaje se movía, ese tornillo. O la se estaca. movía. La O estaca si no, había la saltado una estaca. estaca, había Sí. puesto una estaca en una fisura Sí, de sí. piedra. Una estaca. Al golpe, Sí, una sí, estaca sí, de- una estaca en una fisura de piedra, tal cual. Y cuando voy a hacerlo, mira así, se me empieza a venir, pará, no avances más porque se me viene la estaca. No, salía. Lo ve, No, sí, le digo, venite por abajo para que no se levante. Pero es la forma de trabajo de ellos. Sí, sí. Así trabajan ellos, Tal cual. todos mosquetones inseguros. Todos mosquetones Bueno, inseguros. De los viejos, de los grandes de aluminio. Pero yo comencé, o sea, hay una cuestión. Es una cuestión mía, ¿no es cierto? Sí. Hay todos implementos de seguridad para mí innecesarios. Porque cuando vos estás colgado del mosquetón y la leva está cerrada, Es muy difícil. está cerrada. Es O sea, muy difícil. es más peso que al Pepe, o sea, no... cuando estás colgado en un relevo Los también. relevos así, sí. El Yo los hago- cerrarlo. Yo fuera del ámbito militar los hago sin seguro. Claro, por eso haces clac, clac, vos querés sacar, armar y desarmar Lo rápido. único malo los viejos mosquetones de aluminio que tienen el diente que se enganchaba. Se enganchaba. cuando quería sacar eso. Yo todavía para, tengo de eso. Renegar. Pero digamos que yo creo que hay un montón de implementos, es una cuestión mía, por favor, me puedo equivocar, ¿eh? Hay un montón de implementos de seguridad que tienen que ver con lo que se llama montaña de consumo, donde invitan a la gente a hacer una actividad que es de riesgo, se tiene un riesgo, Sí. pero les garantiza seguridad. Sí. Pero es riesgoso, pero es seguro. Nada, ahí hay una falacia. Como a esos elementos de seguridad los llamo, digamos, comodidad o practicidad, más que seguridad, porque uno puede hacer igualmente varios sistemas de antibloqueo de cuerda cornudo, no hace falta, puede tener un Yumar o no sé, hoy en día podemos utilizar cualquier otro, por nombrarte, no sé, una Traxion, puede usar muchos elementos o un tiblo. Sí, pero la gente no sabe bajar Bueno, un rappel Tal cual, ahí por está eso, ahí está la ahí base. donde vamos. ¿Entendés? Pero Esencia de por lo ahí la básico. sin ningún arnés, ponele en ese, Bueno, Tal cual, bueno. o el Comichi, Pero aquel que o el... tiene esa practicidad o ya tiene esa experiencia y Resuelve ese de otra conocimiento, manera. resuelve de otra manera. Tenés un abanico. Sí, es muy amplio. Por eso te digo, a veces el no tener plata, cuando yo era pibe, y teníamos que comprar una soga entre 8, y no teníamos más, hacíamos un arnés con la misma soga, y que la- y nos encordábamos y llevábamos un Prusik. Y todavía no pudimos, al principio no teníamos ni para comprar mosquetones. Entonces estaba esto que subíamos con el Prusik, ibas escalando y vos ibas solo, ibas corriendo el Prusik para si te volabas. Pero era seguro, o sea, no te iba a pasar nada. Pero lo que digo es de que a veces el no tener te vincula a tener una riqueza de experiencia mucho más amplia. Sí, y bueno, nosotros en el ámbito de la fuerza, las ejercitaciones propias de la fuerza, las ejercitaciones militares, yo no quiero llevar un arnés
me llevo una cinta y me armo el arnés con lo más finito que tengo porque no quiero llevar más peso del que tengo en la mochila, Claro. lo priorizo en otra cosa. Y esto ya los americanos lo comprobaron en Afganistán, que con la controversia, los italianos tienen su forma, los españoles tienen su forma, y en un encuentro de montaña los americanos fueron claros. Dice, che, esto que ustedes plantean, dice, en la montaña eso me saca lugar para llevar agua. Claro. Yo Es así, resuelvo con esto. Y la verdad que el equipo que trabajamos fue un equipo muy básico. No tuvimos nada de lo que nosotros teníamos previsto. Equipo básico. Un descensor 8, 2 mosquetones sin seguro, un mosquetón con seguro y una cinta de 1,20 metros. Una cinta... El 8 sigue siendo el elemento de rescate mejor, viste que hay tantos elementos bloqueadores. Y el 8 es que además nosotros nos fabricamos los 8 con 2 aros bien soldados. Bien soldados, aros de acero, y ya tenés un 8. O sea, que no te lo vea alguien ahora porque te dice, no, es inseguro, el sistema de la UIA. La foto de nuestra están los 8 colgando, que si lo ven, algunos han dicho, che, siguen usando 8, y bueno, pero hoy cuando lo miramos, sí, lo más práctico. Es lo más práctico. Es lo más práctico. Bueno, los bomberos que usan el 8 grandote, el 8 grande. usan los 8 grandes Sí. porque para rescate es lo mejor. Es rápido, lo desarmás, lo armás. Nosotros llevamos placas, llevamos toda cosa, pero después terminamos usando un equipo básico que Es así. nos dieron y anduvimos bien. Eso tal vez también es una experiencia. Hay un momento, sí, tal vez para el inicio de alguien que está aprendiendo la actividad, si es controlado, pero después operacionalmente empezás a reducir equipo, llevas lo básico y lo otro que acabas de mencionar, saber de que un nudo te reemplaza esto, que varios nudos te reemplazan esto, que si no metes mano no va a pasar nada. Eso también es una experiencia adquirida. Sí, eso es la capacitación y al conocimiento, Y al a la conocimiento, experiencia. Básicamente es eso. a la pericia de utilizarlo, de practicarlo. Lo que pasa es que creo que tiene que haber una diferencia en lo que es montañismo de consumo Sí. y lo que es montañismo exploratorio, montañismo de técnico, o sea, son actividades totalmente diferentes. Son como esos primos lejanos que dicen, uy, ¿conoces a tal? Tiene tu mismo apellido. Sí, pero no lo conozco. ¿Viste? Sí, es primo mío, pero no, ni se crió, nunca lo vi. O sea, es un primo muy lejano hoy, a mi parecer. Y bueno, llegaron a la cumbre. No, llegamos a campo 2. Campo 2. A campo 3. 3, dale. Ahí nosotros quedamos en campo 3, ellos quedan en campo 2. Al otro día el jefe de expedición, un equipo indio, esa noche empezó a nevar bastante. Sí. Y esa noche teníamos previsto, a las 10 de la noche del 3, para hacer cumbre a la mañana del 4. Salir el equipo 1 y el 5 saldría el equipo 2. Esa noche empezó a nevar, nos dijeron que esperemos las carpas, nos dice el jefe o el oficial que venía acá con nosotros, con el equipo 1, que nos iba a avisar para salir. Nos quedamos ahí todo vestido con los monitos nos dio la India, las botas dobles y los monitos lo entregaron ellos. ¿Llevaron doble o triple? Nosotros llevamos doble, Triple. ellos nos dieron triple. Ellos Nos dieron triple, botas triple en bolsa, nueva. Wow. Y los monitos también lo entregaron ellos, entregaron un montón de equipos. Lo que necesitabas te lo daban. ¿Lo tuvieron que devolver o...? No, todo se devolvió. Terminamos Mirá, y devolvimos ok. todo eso. Claro, El monito no puedo sacármelo. No, por ahí que te den alguna facilidad de compra. A ellos se lo donan a eso. Todo el equipo se lo donan a las empresas. Porque muchas de las empresas están ahí cerca ubicadas. Las que producen a nivel mundial están en Bangladesh, no están en China, sino están en Pakistán o están en la India. Y a esta división se llama división de aventura, en lo que es montaña, todo el equipo era donado. Por eso uno veía muchas marcas, tenían camperas Columbia, botas Millet, los monitos Mountain Hardware, las mochilas Millet, mucha donación tienen. Esa noche, esa madrugada no salimos, pero a las 3 de la mañana sale una cordada india hacia la cumbre, que era el suboficial mayor que estaba con nosotros, que había venido con Cagua, con 4 más. Salen tarde, salen a las 3 de la mañana, pero eran 4 ellos. Sí. Y hacen cumbre casi al mediodía o a 2 de la tarde. Hicieron cumbre tarde.
O sea que bajaron a la noche. No, bajaron a las 6 de la tarde. 6 de la ese tarde. día. Y llegan ellos. Y ahí dice el jefe de expedición, mañana atacan cumbre, van a hacer intento de cumbre todos juntos. Qué bueno, Y ahí bueno, nos qué juntamos bueno. y cambiaron los ánimos. Bueno, claro, qué bueno. Nos pudimos Positivo. reunir. Sí, positivo. El día 4 a las 10 de la noche salió el grupo 1 y 10 y media de la noche salió el grupo 2. Empezamos a subir y llegamos a la cumbre a las 9 y media de la mañana. Muy buen horario. Sí, Buenísimo. teníamos que hacer Antes de las 10 teníamos el cumbre. hubiésemos hecho mucho antes cumbre, pero ahí hubo unas controversias que ellos tenían fijado una cumbre media simbólica y nosotros decimos, no, che, pará, nosotros queremos la cumbre. La cumbre. No hay cumbre simbólica. Bueno, dice, pueden subir 5. No. 5 no, vamos todos. Y nos fuimos. Nos fuimos. Sí, Parame acá, chao, me voy. Nos fuimos todos y ellos después nos alcanzaron y se sumaron a nos fuimos todos. Nos fuimos. Y ahí arriba ya no te pueden parar. No te entiendo bien. No, y ahí ya se No terminó, understand. ahí la cuerda fija se había terminado y ya pasaba a ser un cerro, como un cerro acá ya en más la tranqui. cordillera más tranquilo. Eran 200 metros que darían y salimos a las 8 y llegamos 9 y media. Qué bueno. Ahí estuvimos media hora y empezamos el descenso. El último hombre bajó 5 y media de la tarde y ahí donde yo aviso que ya habíamos hecho cumbre, que acá eran las 12 y media de la noche, 12 y cuarto de la noche. Les avisamos que habíamos llegado a los 9, que era el primer objetivo que me habían dado, que vuelvan todos. Dice, se van todos, vuelven todos. Bueno, y después si pueden hacer cumbre, ojalá puedan todos hacer cumbre. Y bueno, se cumplió, gracias a Dios cerró bien todo. Y bueno, y empezó el dilema del descenso, porque sabía que el descenso iba a ser duro. Bueno, largo también de vuelta. De hecho, el día de cumbre también, una escalada también fácil de 75, 80 grados. Y largos importantes también. O sea, había que descenderlo con Yumar, había que descenderlo parte por rapel, Primero, o cómo era. Todo el ascenso fue con Yumar. Por eso. El descenso básicamente no fue, digamos, con Yumar. Yo hice un autobloqueante. Hicimos exactamente. Claro, el seguro. Y venía con autobloqueante. Claro, un Prusik. descendiendo. Exactamente, veníamos de esa forma. Hubo una chimenea de roca de unos 15 metros. ¿A qué altura? Y esa estaba, y ya no, estaría arriba de 6.500. Ah, salto. 6.600. Hicimos un descenso corto ahí, una travesía. ¿Ustedes tenían soga individual o usaban siempre equipo? No, con la misma cuerda. Las cuerdas, había algunas cuerdas ahí armadas. De hecho, algunas por ahí, digamos, algunas estaban como cuerdas fijas que no se movían nada, muy poquito. Y otras tenían Y dinamismo. otras por ahí tenían un poco de dinamismo, digamos, o un poco más suelta como para hacer un rapel. Sí. Sí, sí. Que no se te, vos rogabas que no se te colgara nadie antes, que te la pusiera tensa. Ese era el porque tema. Quedabas agarrado. No quería ni siquiera pasar la cuerda, quería hacer Empezaba a irte yo, pero no te daba ni para pasar el nudo. Entonces empezaba, che, salí de la cuerda, dejame que voy bajando yo. Y ahí nos organizábamos. Y las paredes estaban muy agrietadas, mucho glaciar, mucho grieta tapada. Que de noche en la subida no prestamos tanta atención, no se vio. pero a la vuelta sí, que ya se había aflojado la nieve. En la subida uno de los chicos se cae en una de las grietas, ya terminando casi todo lo que es cuerda fija, tuvo que sacarlo, quedó colgado de la cuerda fija y después alguno que otro metió la pata y fue ahí nomás, no fue más que eso. Pero 5 y media, gracias a Dios, bajamos un descenso de 200 metros, era el último tramo. Ese era descenso. Ese era descenso. Al campo 3. ¿Siempre con la mochila de 15 o 20? No, ya íbamos con equipo básico. El día de cumbre fuimos con equipo básico. Ok. Abrigo extra, 2 litros de agua y 1 litro de alguna bebida caliente más la comida que uno llevaba. Eso se fue. Tal cual. No llevamos de más. Sí. Que a su vez ellos nos dijeron, y se subieron con las mochilas pesadas. Ellos suben con casi nada. A Concagua no subieron con nada. Es más, de hecho, 2 o 3 que no llevaron nada. No llevaron nada. Gin, algo calentito y más Nada más. Nada. Sí, eso es otra cosa que llamaba un poco más la atención, que subían sin nada. De hecho, hicimos un día en campo base 5 y media tarde. y llegamos el 8 a la punta de camino, al inicio de... ¿Y el militar que estaba como responsable? Él no subió, quedó en campo 3. No, pero cuando llegaron al campamento base y se enteró de que ustedes
Siguieron igual todos juntos hasta arriba. Es que ¿No les hubo dijo una nada? comunicación en hindú que nosotros no nos enterábamos, que los que estaban acá arriba le piden permiso Sí. si dejaban hacer cumbre y ellos dicen, no, están autorizados 5. Ahí nos dicen, no, solo 5 pueden hacer cumbre. Sí. Y yo estoy seguro que el jefe de expedición dijo, sí, que vayan todos. Está. Nos jugamos la cabeza porque no hubo O sea que no hubo ningún problema. reproche. No, No, entonces, reproche. está. No hubo ningún reproche con eso. Nos fuimos, ahí nos acomodamos y nos fuimos. ¿Cuál es el próximo paso en este intercambio cultural entre la India y Argentina? Bueno, ahora quedaron las puertas abiertas, le abre las puertas a todo el ejército, no solamente a los que practican montaña, sino que la India también tiene selva, la India tiene desierto, la India tiene paracaidistas. Le abre la posibilidad que los intercambios puedan ser para toda la fuerza en todas las Entiendo. especialidades. Y lo felicito Bueno. por servir al país, a la patria y bueno, que hayan tenido éxito. Y es una gran oportunidad que tenemos los argentinos, que queremos un país grande, de que tengamos una fuerza poderosa, más en Latinoamérica, con todos los despelotes que hay. Y que gente que tenga la vocación de ser guerrero, de ser soldado, se sume y que se sienta orgulloso de pertenecer a una fuerza. Y creo que sería muy importante que la fuerza, más la zona de montaña, lidere toda esta movida que pueda inspirar a la juventud, a esta que practique esta actividad, aunque sea en forma civil, y que diferencie la actividad de lo que es el montañismo de consumo de lo que es la actividad desde el lugar romántico, del amor por la montaña o la aventura, que es totalmente diferente. La actividad tuvo bastante revuelo afuera también. Ahora con lo de ustedes fue muy Sí, positivo, afuera, por eso sí, le digo, los en felicito. España, Alemania, Chile también. De podernos seguir en contacto y que, bueno, desde la institución acompañarlos, porque me parece que es importante lo que están haciendo. No de la boca para afuera, verdaderamente lo siento de esa manera. O sea que, bueno, felicitaciones. Y gracias.